Javier, bienvenido. ¿Qué tal, José? Un gusto enorme estar aquí. Bueno, mucho para hablar con vos y tengo muchas imágenes para ir compartiendo en nuestra entrevista. Vamos a arrancar por una que a mí particularmente me resultó muy divertida como concepto y quiero conocer el detrás de escena de esa sinfonía, la Sinfonía Libertaria que vos presentaste. Mirala con nosotros. 3, va. ¿Quiénes están en esa imagen que fue de las más compartidas, viralizadas? ¿Y cómo surgió esa Sinfonía Libertaria? A ver, eso es durante lo que fue la grabación del spot de campaña. Nosotros teníamos alquilado los equipos y el lugar desde las 9 de la mañana hasta las 17. Y como a las 16 habíamos terminado con todo, nos quedó una hora libre. Y bueno, y lo que hicimos fue grabar la regla fiscal, grabamos también La casta tiene miedo y grabamos también la definición del liberalismo de Alberto Venegas Lynch hijo. Y respecto a la regla fiscal es muy lindo como es la historia de cómo sale, porque yo voy a un congreso de finanzas públicas en la Universidad Nacional de Córdoba, congreso internacional. Y bueno, ahí van todos los que aman el gasto público. Y yo fui a presentar un artículo que se llama Mejor solo que mal acompañado, reflexiones sobre el accionar del Estado del Estado en la corrección de fallos de mercado. Obviamente, digamos, o sea, destruyendo toda la intervención del Estado. Entonces, cuando termina la exposición, un economista experimentado que estaba en las primeras filas me dice, mire, Milei, le voy a decir dos cosas. Una, que usted es un provocador, viene acá, a todos nos gusta el gasto público y usted quiere reventar el Estado. O sea, ante los fanáticos del gasto público les plantaste... Exacto, fui y la sinfonía. Exacto. Y el tema es que en el medio después de eso me dice, mire, y le voy a decir algo, de todos los expositores que conocí en mi vida, usted es el mejor, salvo por un italiano que cantaba sus presentaciones con óperas. Entonces dije, para. ¿A tu juego te llamaron? Yo tengo que ir al desafío. Y como tenía que inventarla en el momento, era... Entonces me tomo un tiempo y digo, por ejemplo, ¿a alguien le gusta la ópera acá? Sí. ¿A alguien le gusta Verdi? Sí. ¿A alguien le gusta la Traviata? Sí. ¿A alguien le gusta el Brindis? Y ahí es cuando empiezo a cantar justamente lo que llamamos la regla fiscal, que muestra el descontrol del gasto público en Argentina, que siempre a la postre termina financiado con emisión monetaria y termina generando grandes desastres inflacionarios. Javier, hemos comentado aquí que sos melómano, pero ¿cuándo surge esa pasión? Digo, porque esta broma que tiene que ver con cantar y con una sinfonía forma parte de tu lado B. ¿En qué momento surgió? Bueno, yo digamos desde chico escucho música clásica. Lo que pasa es que arranqué con la clásica, después, bueno, empecé a escuchar rock and roll, todas esas cosas, y después cuando... En mi evolución de escuchar rock and roll, cuando empecé a escuchar a Elvis, ¿qué es lo que pasa? Elvis es el único cantante popular en inglés que podría haber sido cantante lírico, digamos, podría ser un barítono. Tiene, de hecho, un color de voz muy parecido al tenor español Juan Pons. Digo, aquellos que lo quieran escuchar pueden ver la ópera Nabucco en el Metropolitan de Nueva York, dirigido por James Levine. Van a ver que el color de voz es el mismo que Elvis. El otro, digamos, cantante popular, que sí era cantante lírico, era Nino Bravo, que era tenor. Lo que pasa es que le tocaba competir con Plácido Domingo, con José Carreras, con Kraus. Con Alfredo Kraus era bastante más complicado. Y bueno, y entonces un día un amigo me invitó al cumpleaños, lo hizo en una trattoria lírica, que es un restaurante donde además tenés tenores y sopranos, o sea, barítonos, todos cantando mientras que cenás. Y ahí escuché Nabucco
Y ahí reinició, digamos, tu pasión mi por... pasión. La otra pasión, la economía, tuvo una noticia este fin de semana, la compartíamos ayer en lanación.com, que es The Economist. Para todo aquel que se dedica a la economía, salir en las páginas de The Economist forma parte como de la Liga A. Y hubo un artículo, concretamente, que hablaba de vos. ¿Qué sentiste cuando eso ocurrió? Confirmé, digamos, y sigo agradeciendo por tanto error tipo 2. Viste que el error tipo... Contale a la gente que es el error tipo 1 es cuando haces todo bien y te sale mal. El error tipo 2 es cuando haces todo mal y te sale bien. Porque, a ver, digamos, yo soy economista, los economistas no son personas populares, vamos a hacer. No, al contrario. Son bastante agrios. Imagínate economista matemático. Menos todavía. O sea, y además liberal en un país de zurdos. O sea, digo, la gente por definición me debería odiar. Así que, digamos... ¿Y por qué crees que se da esto que muchos, y de hecho The Economist así lo titulaba, tenía que ver con este fenómeno libertario? Porque desde mi punto de vista, si vos te fijás, este fenómeno, la base de inicio son los jóvenes. Y eso tiene una explicación. ¿Por qué? Porque los jóvenes naturalmente son rebeldes al status quo. Hoy el status quo es de izquierda, recita a la izquierda, la corrección política es de izquierda, es socialdemócrata. Entonces la rebelión natural es liberal. Ese es el primer punto. El segundo punto tiene que ver con el tema de la educación. O sea, Argentina tiene un sistema educativo que claramente la educación pública adoctrina, digamos, y busca generar esclavos en la religión del Estado. Entonces, digamos, los jóvenes, y esto es independientemente que sea de gestión estatal o de gestión privada, los jóvenes son, digamos, o sea, es terreno fértil para nuevas ideas y por eso también, digamos, se da esa situación. Y después hay un elemento que, si hay algún elemento positivo de la pandemia y las cuarentenas cavernícolas, son todo, digamos, entrecomillado, con claridad, ¿no? Dentro de la desgracia que fue, es que las cuarentenas cavernícolas en aquellos gobiernos con vocación totalitaria, como el gobierno argentino, que, digamos, el modelo de cuarentena constituye un delito de lesa humanidad acorde al Estatuto de Roma de 1998, digamos, artículo 7, inciso K. ¿Sabés lo que sucedió, José? Se volvió a valorizar la libertad. Entonces, encontrar una expresión que habla de la libertad y un diagnóstico de lo que le pasa al país con una base en la libertad, eso lo que hace es que mucha gente empezó a despertar. Y, digamos, o sea, circunstancialmente, yo estoy aquí, pero, digamos, o sea, en otro momento podría haber sido otra persona, digamos, o sea, justa en este tiempo y lugar me tocó a mí, pero... Se dio en tiempo y forma. Hablabas de los jóvenes, lo hemos visto al gobernador Kicillof en TikTok, de golpe anunciando la vuelta de los boliches, la vuelta de las previas, y habló de los viajes de egresados para todos, para colegios privados, para colegios públicos. Quiero compartir con vos 30 segundos de estas declaraciones de un gobernador que fue título, míralo. Los que están cursando hoy el último año de secundario en toda la provincia de Buenos Aires, para los que están cursando el último año de secundario en el sistema público o en el sistema privado. Son 220.000 pibes y pibas que están cursando y que tenían incertidumbre, que tuvimos todas las dificultades de cuidarse en medio de esos años tan importantes del final de la escuela secundaria. Bueno, acabamos de establecer un programa con viaje de egresados gratis para 220.000 chicos y chicas en toda la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasó? A ver, lo primero es indignación. Indignación. Argentina tiene problemas mucho más importantes de que 200.000 chicos se vayan de viaje de egresados. Me parece, digamos, no entender el problema de que Argentina tiene 40% de pobres, tiene 11% de indigentes, la situación, digamos, de los chicos en la provincia de Buenos Aires, o sea, le va a pagar el viaje de egresado, no tienen para comer. 7 de cada 10 chicos de la provincia de Buenos Aires no cubren sus necesidades, digamos, están debajo de la pobreza. Digo, primer punto. Segundo punto,
Es increíble que este muchacho tenga un título de economista. Cuando dice es gratis, nada es gratis, alguien lo tiene que pagar. Y como Argentina tiene déficit, quiere decir que lo va a pagar con déficit fiscal, digamos, financiado con emisión monetaria. Es decir, que lo va a pagar con impuesto inflacionario. ¿Qué quiere decir esto? Que lo va a pagar además con un impuesto recontra regresivo que pega entre 25 y 30 veces más fuerte sobre los que menos tienen. Es decir, que él, digamos, para ver si puede reconquistar a los jóvenes, toma una medida populista hundiendo a los pobres. Una cosa verdaderamente, digo, claramente este chico no es peronista. ¿Crees que hay desesperación en este caso? Definitivamente hay muchísima desesperación. Digo, esto es mucha desesperación. Esto, digamos, o sea, es un error de características técnicas grosera. Javier, hablabas recién que sos melómano y que te gusta la música clásica y demás, pero cometiste un pecado mortal, que es cantar Los Leones Despiertan, tu marcha cuando llegaste y que te sorprendió. Veamos qué es lo que pasaba y después contanos si después entrenaste un poco más la voz, qué pasó. Mirá, ahí va. Los Leones Tenemos que cambiar, tenemos que querer un país mejor, el país está en las últimas, necesitamos un cambio, pero de manera drástica. Y el cambio es Javier. Que la gente está despertando, está teniendo claro que la verdadera grieta es entre los chorros de la política y nosotros los honestos que vivimos del fruto de nuestro trabajo. Es lo más grande que he visto en los últimos 30 años. No hay un fenómeno liberal más claro y contundente que Javier Milei. Esta es la oportunidad que tenemos para salir adelante. ¡Vamos, Milei! construyendo. No, estas son imágenes de las distintas caminatas. Nosotros vamos a los barrios y nos ponemos a caminar. Es más, vos sabés que antes las anunciábamos 2 días antes. Después, un día antes, después directamente 6 horas antes y después, bueno, en algunos lugares directamente llegamos de improviso. Porque vos fijate la cantidad de gente. Lo que pasa, porque a veces, por ejemplo, nosotros hicimos una caminata en Palermo. Empezamos a caminar por Palermo, camino a Plaza Serrano. Claro, como no entrábamos en la calle, empezamos a caminar, digo, no en la vereda, por la calle, y sin querer terminamos ocupando toda una cuadra, o sea, con lo cual, digamos, sin quererlo terminamos cortando una calle sin darnos cuenta. Entonces, para tratar de, digo, y es mucha gente, y la verdad es que, digamos, estamos tratando de que poder llevarlo de una manera más ordenada para que, digamos... ¿Qué te dice la gente? Digo, uno ve, te vimos cantando, te vimos ahí en la calle, ¿qué te dicen los que se te acercan? Digamos, ¿qué es lo que compran de vos y lo que les gusta y lo que no les gusta? Mira, la experiencia es muy estremecedora, José. Hay un reclamo transversal, que es el tema, en el fondo es el problema de falta de crecimiento económico, porque te dicen que no tienen empleo, que no encuentran trabajo, que la inflación, digamos, les come la plata, que, digamos, o sea, no les alcanza, sí, que no tienen oportunidades. Ese reclamo es transversal. Ahora, después, hay situaciones verdaderamente que son muy conmovedoras, o sea, te digo que hay que ponerle el cuerpo, o sea, porque es muy fuerte, o sea, de repente, a mí cuando se empezó a ampliar la base, que ya no eran solamente los jóvenes, sino que empezó a ampliarse la base de personas que se suman a las caminatas, y los podés ver, o sea, es muy claro, que eso a nosotros también nos empezó a llamar la atención. Y eso después se plasmó en las urnas, porque, digamos, 14% no es solo jóvenes. Y vos sabés que lo que a mí me impacta es cuando vienen las madres. Si vas al segmento más postergado de la ciudad, el planteo es, tienen miedo por el futuro de sus hijos porque no tienen oportunidades y tienen miedo de caer en la droga, que terminen, digamos, en el delito. Digo, ese es básicamente el miedo más grande que tienen. Y cuando vos vas a los segmentos más acomodados, el miedo de las madres es que se les vaya del país. Mira, Javier, ahí vos hablas de tu mamá y estamos mostrando fotos tuyas. Con el ser humano más maravilloso del universo, que es mi hermana. Tu hermana, que tiene una relación muy, muy pegada, y ella es como tu mejor escucha. En realidad, ella es Moisés, yo soy Aarón. Porque ella es la que tiene menos liderazgo, pero
No, el liderazgo... El liderazgo es mayor, pero el perfil es bajo. El liderazgo... A ver, Moisés era un gran líder, pero no era bueno comunicando. Entonces, Dios le envía a Aarón para que sea quien era el que comunicaba. Así que yo, digamos, o sea, soy el divulgador. Quienes te conocen saben que tu reducto es volver a Vicente López. Tenés ahí los que vos llamás como tus dos hijitos, que son tus perritos. No, tengo 5. 5, digamos. Conan me hizo abuelo. No, Conan me hizo abuelo. Ahora son 5 ya. Sí, claro, Conan me hizo abuelo. O sea, soy, digamos, está Murray, Milton, Robert y Lucas. Y los vecinos ni quieren pensar, pero ahí no, están no, por el tema de la pandemia los tuve que llevar a una guardería. Está bien, y ahí son felices. Y ahí me perdieron el hábito de manada, así que además yo me voy a tener que mudar. Mira vos, te vas a mudar. Ahí vemos también a tu mamá, en otra época, tu mamá es televidente fiel de la Nación. La fan de Luisito. De Luis, de Feynman y de... Está pegada en La Nación Más. Y de Johnny. Y esta es la foto de tu familia. ¿Qué te trae tu infancia? Digamos, ¿cuánto de tu hoy tiene que ver con tu instancia de superación personal? Todo, porque vos cuando... Esto se llama como condición de Estado. ¿Viste? Cuando vos agarrás el stock de capital de la economía en un momento, bueno, pero es el resultado de un montón de decisiones previas. O sea que lo que vos ves hoy es el resultado de un conjunto de decisiones, digamos, a veces acertadas, a veces equivocadas. O sea, pero digamos, es eso. Digamos... El arco, vos como arquero que fuiste en su momento y que jugaste, mira, ahí tenemos una foto. ¿Qué es el arquero? 15 años tenía ahí. 15 años ahí. O sea, contale a la gente dónde jugabas. Hace 35 para 36. ¿Dónde estabas ahí? Bueno, ese es en lo que era el viejo polideportivo de Chacarita Juniors. Yo realmente era arquero y es muy interesante la posición del arquero, porque el arquero es una persona que entrena solo. Fíjate que es el único que puede jugar con las manos, se viste distinto, usa guantes. Es un 1. Mirá, vamos a ir a un breve corte. Mirá, Javier, vamos a ir a un breve corte. Le pedimos a la gente que se quede. Muy cortito el corte. Estamos con Javier Milei. Javier, bueno, muchas cuestiones para hablar de lo que está pasando en nuestro país también. Una que tiene que ver con lo que viene en materia de inflación. Digo, venimos leyendo... Por un lado vamos por las reservas, Banco Central, que siguen saliendo reservas. ¿Qué puede pasar? A ver, si vos me permitís voy a ir un poquitito antes para describir la gravedad de la situación argentina. Bien. A ver, Argentina el año pasado terminó con uno de los déficits fiscales más grandes de la historia, propio de las grandes crisis. Si vos tomás nación, provincias, municipios y Banco Central, el año pasado terminó en 11% el déficit fiscal en términos del PBI. Eso es propio de una gran crisis. Hay que ver cuánto termina ajustando este año, si ajusta 5 puntos o no. O sea, 11% de déficit fiscal es que el Estado gasta más de lo que ingresa, y en función de lo que genera la economía en un año. Exactamente. Primer punto. O sea, luces naranjas. Punto 2. El desequilibrio monetario es de 10 veces a 1. Eso quiere decir que si se resolviera ordenadamente esto, vos tenés escondido abajo de la alfombra el 900% de inflación. A ver, explícale a la gente el desequilibrio monetario. Claro, porque vos tenés una base monetaria, ¿sí? ¿Qué es lo que circula? El total del circulante, sí, la plata. Que es la plata, digamos, que tenemos nosotros cash, más el cash que tienen los bancos en encaje. El respaldo a lo que tenemos nosotros. Claro, entonces, ahora, pero tenés una base monetaria y media, el ELIX, y una base, digamos, vas a emitir por el déficit fiscal y el cuasi fiscal. Bueno, ok, vos podés estar multiplicando por 3 veces y media la cantidad de dinero. Y al mismo tiempo vos tenés una demanda de dinero que debería estar en torno a 3-4% del PBI y está entre 10 y 12. O sea, una diferencia de 3 veces. 3 por 3,5 te da 10,5. O sea, eso es 950% de inflación reprimida. Está ahí, latente. Y eso es si vos creés que, la demanda de dinero se ordenara a ir a 4%. En la hiper de Alfonsín cayó a 0,2%. ¿Crees que puede haber riesgo de una hiperinflación? Eso puede pasar si tenés una crisis política. Están dados todos los condimentos. Y por otro lado, en el mercado de cambios, vos tenés una montaña de regulaciones que hace ver al Monte Everest como un monte pigmeo y tenés 100% de brecha casi. Entonces, eso es insostenible. Entonces, además tenés el PBI per cápita, si todo le sale bien al gobierno, 15% debajo del 2011, tenés el salario real del 2004 y 40% de pobres y 11% de indigentes. O sea, la película es muy mala. Ahora, si vos no haces nada, esto revienta, José. ¿Por qué? Porque si vos seguís haciendo déficit fiscal, lo financiás con emisión monetaria, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a alimentar más el exceso de demanda de divisas. Si
Si soltás, explota la inflación. Y si no soltás, se incrementa el desequilibrio, con lo cual te sube más la tasa de interés, te cae más la actividad, más el empleo, más el salario real. Si vayas por donde vayas, termina mal. O sea, es una cuestión de tiempo. Entonces, ese escenario es malísimo. Ahora, lo que quiere hacer el ala dura del gobierno es peor todavía, porque es como querer apagar el fuego tirando nafta. Es decir, llamó un ejército de lanzallamas y lo puso de jefe a Nerón. O sea, digo, no puede terminar bien, va a ser muchísimo peor. Lo decís por el movimiento de Feletti por Paula Español. No, lo que digo es el hecho de esto de querer hacer déficit fiscal financiado con emisión monetaria. Es decir, y aparte es una apuesta hiper miserable, porque yo no creo que llega un momento ya de que no saben cómo termina esto. ¿Sabes lo que pasa? Que están dispuestos a hacer cualquier cosa para ganar una elección o que la derrota sea más digna. Y si después que las 18 horas, cuando termina la elección, explota en los 3 minutos, no les importa. O sea, todo está puesto en ese famoso 12 de noviembre. Todo ahí, todo pleno. ahí. Es decir, todo a que no reviente antes. O sea, porque esto no puede terminar bien, esto termina mal. Y si vos haces el ajuste, la única forma de que sea expansivo es que ese aumento de ahorro tenga una contraparte de inversión. Acá no se respetan los derechos de propiedad, es imposible ganar plata. Además, el gobierno carece de reputación, no es creíble. O sea, ¿qué quiere decir? Que hacerse el ajuste va a ser súper doloroso. Entonces, el escenario o sea, si haces lo que tenés que hacer, va a ser malo. Si no lo haces, si no haces nada, va a ser muchísimo peor. Y si hacer lo que efectivamente el gobierno dice que va a hacer en los hechos, va a ser extravagantemente peor. Por lo tanto, nada de lo que viene para Argentina va a ser bueno. Es decir, como digo, estás emitiendo dinero a mansalva, están desesterilizando el ELIX. ¿Para qué? Para, digamos, o sea, financiarse. Digamos, bueno, ¿sabes qué? Esto va a terminar mal. O sea, tanto aluvión monetario termina mal, termina con una piña. Lo malo es que la historia económica te da la razón, digo, lo malo porque es así, cuando uno ve la historia y lo que pasó con situaciones como las que estás planteando, terminaron como vos decís. Es peor que el Rodrigazo la previa esta, ¿eh? ¿Y puede revertirse? Es muy difícil porque este gobierno no tiene ni credibilidad, no tiene reputación y además los que están adentro del gobierno son parte del problema, no de la solución. Vamos a verte cantando un poco y después le vamos a dar el pie a Pablo Fernández Blanco, pero antes veamos un Milei rockero, de esto se trata. Hola a todos, yo soy el león, rugió la bestia en medio de la avenida, corrió la casta sin entender, Panic Show a plena luz del día, por favor no huyan de mí, yo soy un rey de un mundo perdido, soy el rey, te destrozaré. Toda la casta es de mi apetito. ¡Viva la libertad, carajo! Te ves en ese formato, Eso digamos, dice. de acto con gente y sobre todo con un costado muy distinto al que solías tener. Bueno, mis actos tienen mucho rock and roll. Así es que desde el propio ingreso hasta, digamos, la característica del show. Pero si vos te fijás, haces un punteo y soy el único que lleva un mensaje claro. De hecho, hay un tuit de Alberto Venegas Lynch, hijo nuestro máximo prócer del liberalismo, mencionando a 15 autores que yo cito en medio de esa situación. Es decir, te cito a Mises, a Hayek, a Rothbard, a Israel Kirchner, o sea, a Friedman, o sea, a Jope, a Huerta de Soto, a Ancho Basto, o sea, hago una peinada, pero divertidísima. Todo lo que pasamos por los libros y lo hemos seguido, cada uno de los que dice son autores que tienen que ver con el liberalismo, que son la base de ese liberalismo, ¿no? Le vamos a dar el pie a Pablo Fernández Blanco. Pablo, buenas noches. Te sumo con una pregunta. ¿Cómo estás, José? ¿Qué decís? Javier, imagínate que estás sentado en el Congreso de la Nación y tenés muchas ganas de que se apruebe un proyecto tuyo que consideras que es muy importante para el país. Vas a tener que buscar otras voluntades, vas a tener que quizás golpear a la puerta de Juntos por el Cambio y también incluso del Frente de Todos. ¿Con quién pensás que te entenderías mejor o con quién crees que te podrías sentar a hablar para que tu proyecto de ley se apruebe? A ver, en principio yo siempre dije quiénes son las... Digamos, yo tengo una clara visión de cómo debería ser encarada la política en Argentina. Para mí, de un lado quedan los colectivistas, por otro lado los que defienden la libertad. Los que defienden la libertad son claros, o sea,
Somos los liberales, los libertarios, ¿sí? Después vos tenés la... ¿Cuál es la definición de libertario? Somos los que somos un poquito más intensos en nuestro liberalismo. Okay. O sea, somos entre los minarquistas, o como dice el queridísimo Johnny Viale, el Estado gendarme, y los anarcocapitalistas. Ahí están ustedes. Y pensá que yo filosóficamente soy anarcocapitalista, en la vida real soy minarquista. Y también tenés a la derecha, a los conservadores, sí, al peronismo republicano, sí, al peronismo federal, al menemismo y a los halcones. Del otro lado quedarían las palomas, los radicales, que son que son la Internacional Socialista, la Coalición Cívica, que son más socialistas todavía que los radicales, o sea, el kirchnerismo, digamos, los colectivistas del otro lado. Entonces, esos serían, si vos querés, los que serían los aliados naturales en una situación así. Pero igual a mí te diría que tampoco me importa. ¿Y esto que te dice Pablo, de con quién acordarías? Bueno, está bien, pero el problema es que mi planteo es moral. Para mí, digamos, o sea, lo que yo voy a hacer es llevar una discusión al plano moral. Y en el plano moral no hay lugar a error. Yo, por ejemplo, significa, por ejemplo, que hay cosas que no voy a hacer. Por ejemplo, jamás te voy a subir los impuestos, jamás voy a crear nuevos, jamás voy a ir contra la libertad, contra la propiedad, sí, y contra la vida. Ok, ¿sabes qué? Del otro lado está toda la casta. O sea, porque ese es por un lado. Ahora, por otro lado está, digamos, cómo yo veo los problemas. Ejemplo, digamos, tema discusión, Banco Central. Yo tengo, digamos, todas unas discusiones técnicas, están mis videos explicando por qué hay que cerrarlo, cómo hay que cerrarlo, cuáles son los problemas técnicos con el Banco Central. La frase la tengo por acá, del Banco Central. Es un poco más fuerte, ¿eh? Dice, vamos a quemar el Banco Central. Bueno, digo, está bien, digo, o sea, yo creo que es una institución que le ha hecho tanto daño a la Argentina, sí que directamente hay que destruirla y dejar los escombros como muestra del daño que causó. Pero esa es otra discusión. Pero vamos a este punto. La primera instancia de la discusión es moral. Porque yo te digo algo, José, ¿vos estás a favor del robo? No. O sea que hay una cuestión moral, sabés que robar está mal. Te hago otra pregunta más. ¿Vos estás a favor de la corrupción de los políticos? No. ¿Y de que nos roben 5 puntos del PBI? No. ¿Y qué es el impuesto inflacionario? Es un robo de 5 puntos del PBI, que tiene varios, primeros que le pega entre 25 y 30 veces más fuerte a los que menos tienen. Por lo tanto, es absolutamente violento. Es decir, los primeros que quieren eliminar el Banco Central son las víctimas de la inflación. Y segundo, cada vez que la tasa de inflación supera el 20%, perdemos 1,58 de crecimiento. Eso desde que tenemos Banco Central, para que tomen nota, porque tenemos desde 1935, no es que tuvimos siempre. Lo corregís en la historia monetaria argentina, hoy deberíamos tener un PBI per cápita como el de Estados Unidos. Dale, vení y explícame por qué querés tener Banco Central. Javier, hablando de eso, de Banco Central, hablando de esta realidad, ¿tu sueño que es ser el Bolsonaro argentino, llegar a la presidencia, por dónde va? ¿Te puedo contestar con una pregunta? Sí. Porque eso sería 2023. Te hago una pregunta. Sí. 2021, parado en este momento, en esta nota que estamos haciendo ahora. Y ahora. Vos me conocés hace muchos años. Sí. 2 años atrás. ¿Vos se hubiese imaginado esto? No, ni a palos. Bueno, exacto. No hubiera imaginado No, que alguien que decía lo que vos decís de toda la vida, que es un liberal, siempre dijiste lo mismo, digo, que lo viven las masas, que es lo que está ocurriendo. Veía el otro día el recorrido por el barrio 31. Ah, hermosísimo. Y eso es algo... No me vas a decir que no la rompí jugando al fútbol tenis. Eso, el fútbol tenis, contanos 2 cosas de tu historia. Una es tu versión de rockero como Everest, que muchos nos miran y dicen como Everest. Lo que ustedes vieron recién era la banda de rock. Eso era del acto, pero igual Everest es la banda de rock. ¿Puedo contar así una infidencia? Sí, dale. Dejé de cantar. ¿Por qué? Y porque, ¿sabes lo que pasa? En un momento tuve la dicha de salir, digamos, con una hermosa mujer, además cantante, digamos, Daniela. Endulzame que soy café, te decía. Claro, Daniela. Ok, bueno, pero Daniela, digamos, o sea, uno conoce la parte popular, pero ella, digamos, es cantante de estudios, o sea, es cantante lírica, de verdad. Entonces, después de estar con ella, digo, siento profunda vergüenza de cantar, o sea, recito. Ella que te dice hoy, ya terminó la relación y tal, pero ¿qué te dice hoy con tu costado tan político? Ah, le encanta, le parece bárbaro, es como, digamos, o sea, como una suerte de rockstar haciendo política. Y ahí cuando jugaste al fútbol, ¿qué sentiste? En el barrio 31. No, estuvo muy divertido, hicimos un fútbol... espontáneo. A ver,
Vamos, soy un heredero de Adam Smith, dale, todo es espontáneo en mi vida. O sea, ¿vos te imaginás a mí planificando algo? O sea, me agarra alergia. No, pero has estudiado mucho. Voy a meterme en otro mundo, después vuelvo contigo, pero voy a saludar a Rosendo Fraga, que hace mucho no lo saludo. Rosendo, buenas noches, ¿cómo estás? José del Río te saluda. ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? Gracias por invitarme. Bueno, acá entrevistando a Javier, que después vamos a seguir hablando con él, pero quería charlar con... Muy interesante la entrevista. Rosendo, lo tengo acá, te aviso por las dudas, pero vos lo estabas viendo a Javier Milei, pero ¿cómo explicás fenómenos como el que él protagoniza en la ciudad? Mira, sin desmerecer lo que la figura de Milei, que realmente ha hecho un esfuerzo exitoso e importante, hay que buscar un movimiento internacional. Es decir, este tipo de ideas que combinan, ¿no es cierto?, el liberalismo o el ultraliberalismo económico con actitudes, yo te diría, más firmes en lo político, es una combinación que está dando en diversos países del mundo. Estados Unidos, Brasil, diversos países europeos. Yo creo que, más allá del fenómeno local, hay una idea de revitalización de ese tipo de ideas en Occidente. Gracias, Rosendo. Tiene razón un poco lo que dice Rosendo, tiene razón, ¿no? Hay un movimiento global en este sentido. Pero es que tiene razón, José. Si me permitís, puedo ser autorreferencial, pero... A ver, yo vengo, Dios, si no hubiera sido por la pandemia, yo venía haciendo presentaciones en distintos lugares de habla hispana con audiencias entre 1.000 y 5.000 personas. Porque tenías, no lo pusimos hoy, pero otro lado B de Javier era el teatro. No, estoy hablando de mis conferencias. Ah, las charlas, pero también hiciste teatro. Sí, también, digamos, mis conferencias sobre liberalismo y, digamos, sobre la superioridad del capitalismo y todo, digamos, esas cuestiones que yo voy abordando, que yo llamo la batalla cultural. De hecho, es más, mi más reciente libro, El Pandenomic, yo lo presenté en 20 países, o sea, por Zoom, está claro, pero lo hice así. Y es más, pensá que en el mes de mayo, junto a Gloria Álvarez, batimos el récord mundial, o sea, estamos ingresando al libro de los Guinness, con la clase más grande de la historia de la humanidad. Nosotros, para batir el récord mundial, necesitábamos 3.000 personas en línea durante 20 minutos y estuvimos con 20.000 personas, ¿sí?, durante 1 hora. ¿Clases sobre? Economía. Dimos 4 lecciones de economía. ¿Y cuál era el objetivo de juntar tanta gente? Bueno, digamos, tener la clase de economía más grande de la historia de la humanidad y además la clase más grande de la historia de la humanidad. Así es que bueno, y mirá lo que son las cosas. Hace poco con Ramiro Marra, sin anunciar, hicimos una clase de finanzas y tuvimos 8.500 personas en línea y tuvimos un total de 60.000 espectadores. No, Javier, bueno, un placer haberte tenido, te hemos exprimido hoy, pero volverás antes de la selección. Más, ¿te puedo dar una nota de color? Sí. En la mesa tenés a un ex compañero mío, ¿quién? A Diego Valenzuela. Fue compañero mío en la facultad, así es que mira, hasta te doy el pie. Y te digo algo, y Valenzuela jugaba bien al fútbol en serio. Jugaba bien, Jugaba en Vélez y con Simeone, así que ¿sabés lo que jugaba Valenzuela? Le vamos a preguntar al intendente 3 de febrero qué es lo que piensa Javier, compañero de clases. Gracias, Javier. Va a decir que era un crack. Vamos a ver qué es lo que dice.